Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos y sumarnos a la charla abierta Psicoanálisis y política, una controversia en torno a la emancipación. Conferencia organizada por el diplomado en el Susana College de Pensamiento Político, que está a cargo de la doctora Paula Micheli. Y antes de darle la palabra a Paula, quisiera darle la palabra a Luciana Cabaña. Luciana es doctora en filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es profesora asociada de Instituciones Técnicas y creadora y directora del diplomado en actual de Pensamiento Político. Luciana también se ha desempeñado como profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, Max Ecuador y la Universidad Javeriana de Bogotá. Y entre sus temas de investigación principales destaca el cruce entre pensamiento político y estética, siendo una de sus publicaciones más recientes e importantes 7 ensayos sobre el populismo, que escribió junto a Paula Micheli. Así que le doy la palabra a Luciana para una bienvenida y para presentar a Vale, buenísimo. Gracias, Andrea. Es la que hace posible que existan los diplomados. Así que muchas gracias, Andrea, y la que ha colaborado para que esto tenga lugar. Además, aprovecho para presentarme porque de pronto algunos de ustedes están haciendo el diplomado, que estén conectados o que estén aquí presentes, y yo la vez que se hizo la inauguración no pude estar porque estaba de viaje, así que bueno, bienvenidas a este diplomado. Y rápidamente, la idea es, ya hemos hecho una invitada, ya tuvimos una invitada cuando inauguramos el diplomado, y ahora hay una segunda invitada que es Paula Micheli. Y la idea es que además de las clases convencionales, ustedes tengan la oportunidad de conocer investigadoras y pensadoras que trabajan en el campo de la teoría crítica y que están debatiendo cuestiones que quizás no necesariamente estén en las asignaturas que ustedes están cursando en el diplomado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parecía importante invitar a Paula porque es ella no le va a gustar lo que voy a decir ahora, pero es una de las pensadoras latinoamericanas más importantes y relevantes en el campo del estudio de la política y el psicoanálisis y el populismo, y lo digo para incomodarla. Paula Micheli es profesora titular en la Universidad de La Plata, es investigadora con UCEP y también es codirectora junto con Gloria Perelló de la Cátedra Libre Ernesto Laclau en la Universidad de Buenos Aires, y además de muchas otras cosas más, ha publicado varios libros, entre ellos Los usos del psicoanálisis junto a Gloria, y también, bueno, 7 ensayos, que es el último libro que escribimos a 2 manos, con 4 manos, o muchas manos, porque había mucha gente participando en el libro. Así que sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Paula, un placer estar con vos acá hoy, y nada, vamos a escucharla, a ver qué tiene para contarnos de la emancipación, mejor dicho, psicoanálisis, política y emancipación. A ver cómo se cruzan estas 3 cosas. Bueno, antes que nada, buenas tardes y muchísimas gracias, Andrea, Luciana y a las autoridades de la universidad que han hecho posible que yo hoy esté aquí con ustedes, y a ustedes que están aquí escuchando y a los que están por ahí también. Es un gusto para mí, es la primera vez que estoy en esta casa de estudios, es un gusto para mí poder estar aquí. Así que, bueno, yo me traje una presentación armada que voy a ir leyendo, voy a tratar de hacerlo lo más llevadero posible para que no se les haga un chiste o una cosa muy pesada. Y en todo caso, una vez que termine, cuando quieran hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, es bienvenido. ¿Sí? Entonces, en la presentación el título es Psicoanálisis y política, una controversia en torno a la emancipación. Y bueno, quienes trabajamos en este espacio que se abre, que se ha abierto a partir de la relación entre el psicoanálisis y política, entre el psicoanálisis y la política, solemos recibir variados cuestionamientos, ¿no? Se nos pregunta, muy a menudo, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con la política? ¿Acaso el psicoanálisis no es una disciplina que se dedica a cuestiones de la psiquis individual y por tanto, obviamente, de dominio privado, y la política a fenómenos colectivos de dominio público? Entonces, ¿cómo es posible que se pongan o que pongamos en relación estos 2 términos en un mismo sintagma, digamos, ¿no? ¿No se trata acaso, por sus respectivos objetos de estudios y sus alcances, de 2 campos de conocimiento que son ajenos el uno del otro? Bueno,
quizás para algunos o para muchos, digamos, estas preguntas ya han sido resueltas hace tiempo, ¿no? Y quizás estas preguntas les resulten anacrónicas, sobre todo si tenemos en cuenta que en los últimos años ha habido un importante crecimiento de seminarios, investigaciones y publicaciones en estos temas, ¿no? Qué sé yo, por decir algún ejemplo, se ha publicado hace poco el Manual de Teoría Política Psicoanalítica en Inglaterra, ¿no? O hay revistas especializadas como, no sé, Psychoanalysis, Culture and Society, Umbra, que era una excelente revista que ahora ya se ha descontinuado, de Nueva York, o la Kahneman Sipa, que sale en nuestro hermoso idioma castellano. Y también hay muchos académicos de peso que trabajan en esta intersección, ¿no? Que yo nombro algunos, los más conocidos. El propio Ernesto Laclau hacía este trabajo, Jorge Alemán, John Kopchek, Yelis Azumik, Slavoj Žižek, quizás ya los conozcan, o últimamente generaciones nuevas como Yanis Stavrakakis, Gloria Perelló andan también por estos caminos, ¿no? Sin embargo, más allá de todo este crecimiento del campo, estas preguntas que yo les mencionaba hace unos instantes, todo el tiempo retornan, vuelven y vuelven. Desde el campo de las ciencias sociales y las humanidades nos hacen estos cuestionamientos, pero también desde el psicoanálisis. Nos digo, ¿cómo es que hacen este lío de juntar dos campos, ¿no? Que no tienen nada que ver el uno con el otro? Es más, hace un tiempo yo estaba exponiendo en un evento académico, ¿no? Y estaba trabajando esbozando una hipótesis, analizando el caso argentino, ¿no? Trabajando de cómo el imperativo superyoico es captado por el discurso neoliberal de manera tal de poder llevar los ajustes neoliberales, estas políticas de austeridad, al infinito, ¿no? Y me preguntaron del público cuando terminé cómo me atrevía quizás a utilizar una categoría freudiana como el superyo, que hace parte de su noción del aparato psíquico, para realizar un análisis político, ¿no? O sea, cuestionaban la legitimidad del trabajo que estaba llevando adelante, como si estuviese, no sé, estuviese utilizando categorías que no son legítimas para el análisis político, ¿no? Ni que hablar de preguntas que me han hecho si me analizaba, por ejemplo, para hacer este tipo de trabajo, o bueno, para eso. Pero en todo caso es como estas preguntas retornan todo el tiempo, que dije, bueno, a ver, voy a tratar de ensayar nuevamente algún tipo de respuesta. Y es volviendo una y otra vez sobre los argumentos que sustenten, digamos, por qué trabajar entre estos dos campos, bueno, lo que he encontrado, o lo que ya muchos han trabajado, es que justamente hay un nudo constitutivo en la relación entre psicoanálisis y política, y ese nudo constitutivo de esta relación está dado por el debate sobre la emancipación. ¿Cuándo nace el vínculo entre el psicoanálisis y la política? Discutiendo sobre la emancipación. Y yo pienso que quizás es acá, en este nudo constitutivo de esa relación, es donde justamente lo que despierta tanto resistencia de parte del psicoanálisis como también desde la ciencia política o las ciencias sociales en general. Entonces, un poquito voy a andar por ese lado, voy a tratar de ir contando algo de eso. Entonces, primera afirmación que quiero hacer aquí es que la relación entre el psicoanálisis y la política tiene una larga historia y que esta historia se funda a partir del debate sobre la emancipación. Y es más, esta relación fue inaugurada, podemos decir que fue inaugurada por el propio Freud y el propio Marx, inclusive podemos decir, ¿no? Son en buena medida ellos dos, Marx y Freud, los responsables de la difuminación de los límites entre estos dos espacios, el psicoanálisis y la política. Entonces, bueno, ya tenemos, digamos, un primer elemento, ¿no? Para desarmar esta idea de que estamos frente a dos campos de conocimiento
que se excluyen mutuamente. ¿Sí? Por un lado, el psicoanálisis, cuyo objeto sería pura y exclusivamente la psiquis individual, ¿no? El dominio privado, íntimo, incluso, ¿no? Y la política abocada a los fenómenos colectivos y públicos. Bueno, hay algo ya que desde el vamos, que el propio Freud y el propio Marx difuminaron de esa separación tajante, esa frontera entre uno y otro campo. ¿Dónde lo podemos encontrar en Marx? Por ejemplo, no hay que andar mucho, no hay que indagar demasiado. Si ven ustedes el archifamoso prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, Marx dice allí, ese es el prólogo donde Marx presenta la metáfora arquitectónica de base material y superestructura, ¿no? O sea, es un texto muy conocido para el marxismo. Dice ahí Marx, cito textual, dice, no es la conciencia de los hombres la que determina la realidad, por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia. O sea, ya está difuminando los límites, ¿no? El propio Marx, ¿no? Entonces ya ahí tenemos una impugnación tajante entre uno y otro campo, porque Marx, en oposición a la filosofía especulativa de Hegel, bueno, acá yo espero que mi amiga hegeliana no diga nada al respecto. Hay más hegelianos. Bueno, vos no sos hegeliano, ¿no? Bueno, que no se me enoje, ¿no? Bueno, sostiene ahí Marx que son las condiciones reales de existencia, lo que el marxismo se llama el contexto material, sociohistórico, político, ¿no? Las que determinan la conciencia de los hombres y no al inverso, ¿no? Entonces, vuelvo a citar el mismo texto de Marx, dice, así como no se juzga a un individuo por la idea que él tenga de sí mismo, tampoco se puede juzgar tal época de trastorno por la conciencia de sí misma. Es preciso, por el contrario, explicar esta conciencia por las contradicciones de la vida material. Ese es Marx. Entonces, digamos que el materialismo dialéctico se intenta oponerse al idealismo hegeliano, digamos así, con la lectura tradicional del marxismo, para el cual el ser se deriva de la idea, ¿no? Sin embargo, también podríamos sostener, en este caso, que hay cierta circularidad operando ahí en el pensamiento de Marx, ya que la única manera de afirmar que es la materialidad lo que determina, la que determina la conciencia es a través de una forma de conciencia, digamos, de una teoría del conocimiento que permite plasmar dicha tesis, ¿no? Pero bueno, esa es la cierta circularidad en el pensamiento de Marx. Pero eso, bueno, por ejemplo, ahí ya en el marxismo encontrás la difuminación de estos campos. Ahora, Freud. Freud es más complejo, ¿no? La difuminación, la interrelación entre estos campos lo plantea de manera más compleja. Yo tomo, se puede encontrar esto en muchísimos textos, de muchos fragmentos de los textos de Freud, tomo acá un texto en el que Freud discute si el psicoanálisis puede comportar una cosmovisión, ¿no? Es la 35ª conferencia que se llama En torno a una cosmovisión, que es de 1932, de Freud, ¿no? Entonces voy a citar acá a Freud, para que ustedes lo escuchen. Dice, en primer lugar, Freud va a reconocer los aciertos del marxismo, ¿no? Y dice, la fuerza del marxismo no reside, evidentemente, en su concepción de la historia, ni en la previsión del futuro basada en aquella, sino en su penetrante demostración del influjo necesario que las relaciones económicas entre los hombres ejercen sobre sus posturas intelectuales, éticas y artísticas. Así se descubrieron una serie de nexos y relaciones de dependencia que hasta entonces se habían ignorado casi por completo. O sea, está hablando bien de Marx, digamos. Pero continúa, digamos, y ahí comienza con la crítica al marxismo, Freud, ¿no? Y dice, continúa Freud, pero no se puede admitir que los motivos económicos sean los únicos que presiden la conducta de los hombres dentro de la sociedad. Ya el hecho indubitable de que
diversas personas, razas, pueblos, se comporten de manera diferente bajo idénticas condiciones económicas, excluye el imperio exclusivo de los factores económicos. No se entiende cómo se podrían omitir factores psicológicos, toda vez que se trata de reacciones de seres humanos vivientes, pues no solo estos han participado en el establecimiento de tales relaciones económicas, sino que, aún bajo su imperio, los seres no podrían hacer otra cosa que poner en juego sus originales mociones pulsionales, su pulsión de autoconservación, su placer de agredir, y después voy a volver sobre esto, su necesidad de amor, su esfuerzo hacia la ganancia de placer y la evitación del displacer. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de esto? A partir de esta crítica que Freud le hace a Marx, podemos inferir entonces, en primer lugar, que cualquier intento por pensar la tarea política, y después vamos a ir viendo, o cualquier tarea política emancipatoria, cualquier tarea política emancipatoria está condenada al fracaso si no se tienen en cuenta las dimensiones subjetivas, inconscientes, que se ponen en juego en toda construcción social. O sea, si queremos pensar la emancipación, quizás esto venga bien para pensar el rechazo al apruebo, ¿no? Empezar a ver qué se puede indagar por estos caminos, ¿no? Entonces, no hay forma de pensar una política emancipatoria si no se tiene en cuenta las dimensiones subjetivas inconscientes que se ponen en juego en toda construcción social. Y también podemos decir, de igual manera, le podríamos decir a los psicoanalistas, en todo caso, que se equivocan al pensar la clínica como una praxis individual sin tener en cuenta una crítica de lo social. Entonces ya, fíjense, por un lado Marx y ahora el propio Freud ponen en cuestión esto de que estamos hablando de dos ámbitos absolutamente diferenciados, uno individual, la cuestión psíquica, el otro lo colectivo, lo político, etc. Y en segundo lugar, de aquí también podemos decir que es evidente que la relación entre el psicoanálisis y la política nace del debate entre el psicoanálisis y el marxismo más propiamente. O sea, la cosa viene por el debate con el marxismo. Entonces, desde el vamos, la discusión viene atravesada por la cuestión de la emancipación. Es más, después si nosotros, voy a volver sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice Freud sobre las posibilidades o no de la emancipación? Pero en todo caso, también encontramos, si nosotros seguimos el hilo, ¿no? Ahí de las líneas de trabajo que anudaron el psicoanálisis y la política, siempre lo han hecho desde un pensamiento de izquierdas, siempre. Es bastante novedoso que desde la derecha se empiece a tomar, algunos discursos de la derecha empiezan a tomar la relación del psicoanálisis y el marxismo. Siempre tradicionalmente vino el debate intelectual desde las izquierdas. Y les menciono nomás los ejemplos. Si nosotros repasamos algunos de los hitos de este derrotero, de la relación entre corrientes de pensamiento de izquierda y el psicoanálisis, en primer lugar podemos mencionar la izquierda freudiana, ¿no? En sus dos vertientes, la izquierda freudiana tradicional, ¿no? Que estaba compuesta por una serie de psicoanalistas de orientación marxista del ámbito cultural y político, ruso y austroalemán, ¿no? Que ahí tenemos a personajes como Vera Schmidt, Annie Reich, Wilhelm Reich, ¿no? Ernest Simmel. Después tenemos la segunda vertiente, que está conformada principalmente por los filósofos adherentes a la Escuela de Frankfurt. Tenemos a Horkheimer, Marcuse, Fromm, Adorno, Leo Lowenthal, Olga Lang. O sea, y posteriormente, bueno, tenemos muchos más para mencionar, por ejemplo, Louis Althusser, ¿no? Y para no hacer el cuento largo, también llegando ya al campo de
de lo que se ha denominado el pensamiento postfundacional, ¿no? Este pensamiento que es, digamos, uno de los campos de discusión contemporáneos. El campo postfundacional, que lo podemos definir como una constante, que es ese campo, el postfundamento o postfundacional, siguiendo la definición que da Oliver Marshall, lo podríamos definir como ese espacio en el cual hay una constante interrogación por las figuras metafísicas fundacionales, tales como la totalidad, la universalidad, la esencia y el fundamento, ¿no? Es un movimiento, un campo teórico donde queda debilitado el estatus ontológico de todas esas figuras, ¿no? De la totalidad, del fundamento, etcétera, etcétera. Y acá podemos encontrar un montón de autores contemporáneos, empezando por la Chloe Mouffe, ¿no? En la década del 80, con su texto, con los que abren el campo del postmarxismo, ¿no? También, y autores como Lefort, Nancy, Badiou, Zizek, Alemán, todos estos están dentro del campo postfundacional, ¿no? Pero en todo caso, y esto era lo primero que yo quería presentar, es que esta intersección entre el psicoanálisis y la política se cifra en el debate sobre la emancipación. Y si se quiere, siguiendo la lógica de Laclau, podríamos decir que la emancipación es el punto nodal, o el punto de capitón, para utilizar una terminología lacaniana, desde el cual se instituye el espacio que surge del entrecruce entre el psicoanálisis y la política. Se trata de un elemento particular, la emancipación, ¿sí?, que hegemoniza el campo mismo que se está constituyendo. O sea, si hablamos de psicoanálisis política, bueno, lo que anuda ahí es la emancipación, ¿no? Entonces, me parece que sea la emancipación el punto nodal, el nudo, ¿sí?, que enlaza la política con el psicoanálisis, es muy significativo, sobre todo si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la política de la emancipación no solo no es central ni considerada en el discurso de la ciencia política dominante, sino que es rechazada, toda vez que se defiende la ecuación entre política y gerenciamiento bajo el sedazo institucionalista. Si la política y el gerenciamiento, desde el discurso dominante de la ciencia política, son pensados como dos cuestiones que se superponen mutuamente, si política y administración se recubren completamente, aquí no hay lugar para pensar a la emancipación. Es más, sintomático es, por ejemplo, que en la primera edición del Diccionario de Ciencia Política de Norberto Bobbio, el vocablo emancipación no tiene entrada, no está. No está, en la primera edición, después creo que lo agregaron. En la primera no está. O sea, no es un tema de la ciencia política. Le avisaron que tenía que... Es bastante sintomático, me parece, ¿no? O sea, el rechazo. Entonces yo creo que ahí, ese es puede ser un indicio, ¿no? Tenemos un indicio de dónde nace la resistencia de la ciencia política al entrecruces entre psicoanálisis y política. Porque este entrecruce trae necesariamente consigo, el psicoanálisis y la política trae necesariamente consigo aquello que es rechazado por el discurso dominante de la ciencia política. La reflexión en torno a qué consiste la tarea política emancipatoria. ¿Voy bien o voy muy rápido? Bueno, dicho esto, que es lo primero que quería decir, ahora empiezan los problemas de verdad, digamos. Porque aceptando esto, bueno, una vez que establecemos, ¿no?, una vez que aceptamos que la emancipación es el elemento constitutivo, es un elemento constitutivo y no secundario, digamos, de la relación entre el psicoanálisis y la política, no podemos no referirnos a los reparos que presentó Freud respecto del modelo de la emancipación jacobino,
presente en los procesos revolucionarios de los cuales él era contemporáneo, ¿no? Estoy hablando de la Revolución Soviética, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Freud? ¿Cuáles son las críticas que hace Freud a este modelo revolucionario del marxismo, del modelo jacobino, ¿no? Yo voy a tomar otro texto, ¿no? Porque es como que lo fui tomando así un poco al azar. Tomé El malestar en la cultura, que es un texto, bueno, a mí me gusta mucho Freud, entonces para mí todos los textos de Freud son bellos, pero El malestar en la cultura me encanta. Ahí va a dar Freud una catarata, si me permiten decirlo así, de malas noticias para todos los que queremos que creemos o apostamos a la política de la emancipación, ¿no? Una catarata de malas noticias ahí en ese texto. Para empezar, en El malestar en la cultura, Freud va a cuestionar la idea de la emancipación ligada a una revolución a partir de la cual se puede hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, esta idea de la tabula rasa, ¿sí? De pensar que se puede alcanzar la emancipación a través de una revolución que funciona como un corte, ¿sí? Como un corte a partir del cual se puede establecer de manera clara un antes y un después, ¿sí? Esa idea de que se puede abrir un nuevo momento histórico en el sentido de un inicio absoluto, esto lo rechaza Freud, dice no, olvidémonos de esto, ¿no? Recordemos que esta era la idea implícita en ese ideal jacobino revolucionario, ¿no? La idea de que se suponía que un verdadero triunfo revolucionario, ese que provocaba un cambio del modo de producción, ese que se da de una vez y para siempre, con la redención mesiánica del tiempo histórico, era el modelo que se buscaba, el modelo que era el verdadero modelo, la verdadera revolución era esa, la que podía marcar un antes y un después absoluto, ¿no? A esta tesis de la revolución jacobina que sostenía los socialistas, digamos, la tesis socialista revolucionaria, Freud le va a oponer la idea de la imposibilidad de borrar, o mejor dicho, de aniquilar por completo aquello que alguna vez fue inscripto. Aquello que ha acontecido y que ha quedado inscripto, ¿sí? En el espacio social como una huella, eso nunca se puede aniquilar. Nos podremos olvidar, en todo caso, pero ahí está. Y Freud lo dice, bueno, Freud lo dice magistralmente. Acá le cito el malestar en la cultura, como dice esto Freud. Dice, desde que hemos superado el error de creer que el olvido habitual en nosotros, o sea, nos podemos olvidar cosas, ¿no? El olvido habitual en nosotros implica una destrucción de la huella anémica, vale decir su aniquilamiento, nos inclinamos a suponer lo opuesto, a saber, que en la vida anímica no puede sepultarse nada de lo que una vez se formó, que todo se conserva de algún modo y que puede ser traído a la luz de nuevo en circunstancias apropiadas, por ejemplo, en virtud de una regresión de suficiente alcance. Traduciéndolo al lenguaje cotidiano, es decir, nunca estamos del todo derrotados y nunca triunfamos del todo, digamos, ¿no? Ni una ni otra. En todo caso, lo que nos dice Freud es que el inicio absoluto es imposible. Porque lo que ha sido tallado, lo que ha dejado huellas, inscripciones, marcas significantes, de algún modo siempre se conserva. Y, como dice Freud, puede ser traído a la luz de nuevo en circunstancias apropiadas. En términos de Ernesto Laclau, podríamos decir que se trata de la posibilidad siempre presente de reactivar elementos, aunque muchas veces estén olvidados, ¿sí? Guardados bajo 7 llaves, ¿no? Siempre pueden reactivarse, siempre pueden regresar, ¿sí?
Aunque creyamos muchos de nosotros latinoamericanos que las experiencias dictatoriales están absolutamente superadas y cerradas, no, cuidado, ¿no? Con cuáles son los elementos que perviven, que persisten, y que siempre, bajo circunstancias apropiadas, de pronto se pueden reactivar, ¿no? Eso sería un poco la advertencia que nos está dando, ¿no? En segundo lugar, y también en el malestar en la cultura, Freud cuestiona que haya algo así como un fundamento último, que haya algo así como un centro desde donde irradia toda la formación social, ¿sí? En este caso, la crítica que le está haciendo al marxismo es la idea de que no hay un centro como las relaciones sociales de producción basadas en la propiedad privada, digamos, el chiste del capitalismo para el marxismo, no hay un centro cuya eliminación permitiría alcanzar la plenitud, ¿sí? De una sociedad reconciliada, donde todo antagonismo pudiera quedar disuelto. Y acá Freud es más malo con el marxismo, ¿no? Les vuelvo a leer una cita de Freud, perdón si es un poco pesada con la cita de Freud, pero después, si tienen chance, léanlo este texto, ¿no? Dice Freud: los comunistas creen haber hallado el camino para la redención del mal. El ser humano es íntegramente bueno, rebosa de benevolencia hacia sus prójimos, pero la institución de la propiedad privada ha corrompido su naturaleza. La posesión de bienes privados confiere al individuo el poder y con él la tentación de maltratar a sus semejantes. Los desposeídos no pueden menos que rebelarse contra sus opresores, sus enemigos. Si se cancela la propiedad privada, si todos los bienes se declaran comunes y se permite participar en su goce a todos los seres humanos, desaparecerán la malevolencia y la enemistad entre los hombres. Satisfechas todas las necesidades, nadie tendrá motivos para ver en el otro su enemigo. Todos se someterán de buena voluntad al trabajo necesario. Hasta ahí, ¿no? Sigue Freud. No es de mi incumbencia la crítica económica al sistema comunista. No puedo indagar si la abolición de la propiedad privada es oportuna y ventajosa, pero puedo discernir su premisa psicológica como una vana ilusión, le dice a los comunistas. Si se cancela la propiedad privada, se sustrae al humano gusto por la agresión, uno de sus instrumentos, sí. Poderoso sin duda, pero no el más poderoso. Es que nada se habrá modificado en las desigualdades de poder e influencia, de que la agresión abusa para cumplir sus propósitos y menos aún en su naturaleza misma. La agresión no ha sido creada por la institución de la propiedad. O sea, olvídense que eliminando la propiedad privada vamos a alcanzar la sociedad reconciliada, básicamente lo que está diciendo. La agresión no ha sido creada por la institución de la propiedad privada, nos dice Freud. Hay algo más, está diciendo, que va más allá de la propiedad privada, que sin duda es importante el asunto de la propiedad privada, porque no es que Freud está diciendo, no hay que hacer nada con eso, no, dice sí, pero con eso no alcanza. Hay algo más, y esto es la peor noticia que nos trae Freud. Hay algo más que es irreductible de la experiencia del sujeto, y que es imposible de ser cancelado. Es imposible de ser cancelado. No hay proceso histórico ni revolucionario que pueda erradicarlo. Ese algo más tiene que ver con ese hallazgo freudiano, que es la pulsión agresiva. ¿No? Entonces, una vez que Freud nos mete con este lío de las pulsiones, la pulsión agresiva, queda completamente desestabilizada la noción de la naturaleza humana que sustenta el marxismo, es decir, ese sujeto capaz de superar la alienación y realizarse plenamente,
y sobre el cual el socialismo tradicionalmente construyó su noción de sociedad reconciliada y emancipación. ¿Sí? Esa sociedad reconciliada como el destino al cual nos iba a llevar el despliegue de las leyes de la historia, ¿no? Una instancia, pensar que era posible una instancia superadora de todo antagonismo, de toda explotación u opresión. Freud dice, no, eso es una ilusión. Hay algo allí, alojado en la propia estructura del sujeto, que nos señala que es una ilusión creer que se puede encontrar el núcleo, que se ha encontrado el núcleo, las relaciones privadas de producción, ¿no? Que han pervertido una naturaleza humana, benévola, y que si la pudiésemos extirpar, se podría encontrar, llegar a una sociedad sin antagonismo, sin negatividad, sin política. Sí. ¿La pulsión se puede minimizar o canalizar? ¿Perdón? ¿La pulsión se puede minimizar? Sí, claro, se puede sublimar, sí. Bueno, de eso, por eso todo el aparato simbólico institucional, de eso se trata, ¿no? Por eso el malestar en la cultura, ¿no? Sí, claro, bueno, sí, justamente de eso se trata. Tenemos el arte. ¿Minimizar y canalizar? Sublimar. Sublimar es la forma, digamos, en que uno puede desviar esa pulsión agresiva a otros objetos, digamos, no necesariamente agarrar del cogote al otro, aunque uno muchas veces tenga ganas, ¿no? Lo que no se puede es erradicar, no la puedes eliminar. Por lo tanto, siempre va a haber ahí una naturaleza humana agresiva que no puede suprimirse, ningún régimen, ningún suceso histórico, no puede ser cancelada, digamos, ¿no? De nada, igual después se trata de tratar de ver cómo hacemos, igual para no abandonar el ideario emancipatorio, ¿no? O sea, porque estos son muy malas noticias, ¿no? Para los que queremos, no sé, avanzar en una suerte de sociedad más justa, ¿no? Pero bueno. Que no apunten con un arma al que piensa distinto. Que no te, claro, exactamente. Pero bueno. Igual acá yo quisiera, traigo una anécdota, nobleza obliga, ¿no? Porque acá Freud los está tratando a los marxistas de ilusos, ¿no? Porque entonces, pero por eso quiero traer esta anécdota, porque bueno, los grandes líderes revolucionarios podrían haber buscado una ilusión, ¿no? En eso podemos estar de acuerdo con Freud. Pero yo creo que aún así no eran ingenuos respecto de la naturaleza humana. Y esto es como una nota aparte que quiero. Y porque hay algo de esa imposibilidad de la plenitud que anida en la misma conformación del sujeto, que ya es vislumbrada por Trotsky, ¿no? Y por eso lo quería mencionar, porque esta es una anécdota que Trotsky cuenta en su autobiografía. No sé si leyeron la autobiografía de Trotsky, es un libraco así, es un poco pesado de pronto, pero igual está muy bien escrito. Trotsky tenía una pluma muy, muy bonita. Y cuenta esta anécdota con Lenin, ¿no? Y lo traigo porque me parece que sirve para ilustrar que no eran ingenuos, ¿no? Podían ser ilusos, pero no ingenuos, ¿no? Entonces, dice, y acá les leo lo que cuenta Trotsky de ese diálogo con Lenin, que a mí me encanta. Dice Trotsky, Lenin insistía en que no tenía más remedio que ponerme al frente de los asuntos extranjeros, pues lo más importante ahora era dar la batalla a la contrarrevolución. Viene contando Trotsky, ¿no? Yo lo contradije, dice Trotsky. Entre otros argumentos, el problema de la raza, pues me parecía que no valía la pena poner en manos del enemigo el arma que suponía mi origen judío. Lenin, al oír aquello, casi se indignó. Entonces le pregunta Lenin a Trotsky, le dice, de modo que hemos hecho una gran revolución internacional para que salga usted ahora con esas minucias, le pregunta a Lenin a Trotsky. A propósito de este tema, cruzamos medio en serio, medio en bromas, las siguientes palabras. Y le responde Trotsky a Lenin, le dice,
La revolución es grande, sin dudas, pero no ha acabado con los imbéciles, le responde Trotsky. ¿Y qué? ¿Usted quiere que nos pleguemos a su voluntad?, le replica Lenin. No, no, eso no, pero alguna que otra pequeña concesión a la estupidez, no tenemos más remedio que hacerla. ¿Para qué crearse ya desde el primer día inútiles complicaciones? ¿No? O sea, me parece genial lo de Trotsky, ¿no? Y Trotsky después terminó haciéndose cargo de los asuntos extranjeros, se ve que ahí Lenin se impuso, ¿no? Pero me parece que es una linda, aparte de que es lindo, simpático el diálogo que cuenta, que se da cuenta Trotsky, ¿no?, que la gran revolución no alcanza para realizar la completitud. Imbéciles sigue habiendo, ¿no?, más allá de lo arrollador del cambio. Es justamente eso, ¿no?, de lo que nos está hablando Freud, de que hay una imposibilidad, ¿no? Hay algo siempre que va a estar insistiendo, una imposibilidad de alcanzar la plena realización, ¿no?, de cualquier ideario político, cualquiera sea de derecha o de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, por eso me parecía interesante traer esa anécdota, ¿no? Pero ahora, volviendo al malestar en la cultura, ¿no?, porque Freud sigue tirando malas noticias, no termina con eso. Y entonces, en el malestar en la cultura es donde ese texto, donde él va a vincular la pulsión de muerte con el super-yo. ¿Y por qué me parece importante también mencionar esto? Porque esta vinculación que él establece entre pulsión de muerte y super-yo es la que va a desbaratar la idea de que toda opresión siempre viene solamente de afuera, ¿sí? Entonces hay otra ilusión ahí que va a desbaratar Freud. Va a decir, bueno, es la ilusión de pensar que una vez que hemos derrotado a aquel que nos oprime, supóngase a los burgueses, ¿no?, aquel que nos impide ser nosotros mismos, si lo derrotamos, podríamos alcanzar la completa liberación y la plenitud del ser. Recordemos que el super-yo es uno de los medios. Bueno, acá se fue la compañera que recién hacía la pregunta, ¿no? Es uno de los medios que tiene la cultura para inhibir, digamos, la pulsión agresiva, ¿no? Y que se trata de una de las instancias psíquicas de la segunda tópica freudiana junto al yo y el ello, ¿no? Yo, ello y super-yo están entrelazadas entre sí, ¿no?, estas instancias psíquicas, de modo tal es como que si el yo hundiera sus raíces en el ello, que es la exigencia pulsional, ¿no?, y el super-yo viene a actuar como un juez, ¿sí?, un juez despiadado del yo, ¿no? Es lo que trata de inhibir la pulsión agresiva, porque bueno, no nos estamos matando por la calle todo el tiempo, ¿no?, ni haciendo desastres, al menos todo el tiempo, ¿no? Pero bueno. Pero acá lo interesante es que Freud plantea que o sea, lo que está en el centro de la instancia superyoica es la cuestión moral, ¿no? Es un circuito que se arma entre la conciencia moral, el sentimiento de culpa y la necesidad de castigo. Bueno, no sé si es muy propio que lo diga acá, pero los que venimos del catolicismo, esta cosa del sentimiento de culpa, creo que lo conocemos bastante bien, ¿no? Es ese aspecto, justamente, que después Jacques Lacan va a reforzar, ¿no? Es lo que Freud denominó el masoquismo moral, ¿no? El modo del gozar que tiene el yo cuando es tomado como objeto de la crueldad del super-yo, ¿no? Entonces, sabemos, a partir de todo el desarrollo freudiano, ¿no?, también de Jacques Lacan, ¿no?, que ese circuito, ¿no?, se retroalimenta y se va reforzando, es como una bola de nieve, si se quiere, ¿no?, que liga el sentimiento de culpa, nos sentimos culpables, la necesidad de castigo y el sacrificio al infinito, ¿sí? Porque el super-yo no admite límites, ¿no?
rechaza la imposibilidad del yo en responder las demandas, sus demandas. El yo nunca está a la altura de lo que le demanda el superyo, ¿no? Y en ese sentido, cuanto más intenta el yo satisfacer las exigencias del superyo, más severo este se vuelve, ¿sí? Y se torna cada vez más sádico, y cada vez va a demandar más, ¿no? Y uno dice, ay, no estuve a la altura, me faltó, no sé, hubo algo que no dije, entonces uno se pone cada vez más, ¿no? Como esto, como una bola de nieve, ¿no? Cuanto uno más busque satisfacer a su amo, por decirlo de alguna manera, el amo es el superyo, más sometido, ¿sí?, se encuentra ante este, ¿no? Más sacrificio se va a requerir, ¿no? Por eso el superyo es esa instancia que, como dice nuestro amigo Jorge Alemán, mejor se engancha con el modo neoliberal, ¿no? Es como decir, hay que ajustar más, hay que ahorrar más, hay que hacer más esfuerzo, tenéis que hacer más mérito, porque siempre la culpa está puesta en los individuos, como que nunca nos da la talla para estar a la altura de las circunstancias. Siempre, ¿no? Siempre nos falta mérito, nos falta formación, siempre ¿no? Entonces el ajuste puede ser infinito una vez que se engancha ahí el mecanismo, ¿no? El superyo engancha muy bien con el funcionamiento del discurso neoliberal, ¿no? Y además, otra cosa que nos va a decir Freud, es que este superyo, este mecanismo, ¿no?, es, además, y sobre todo se modela, se va construyendo, según el superyo de los progenitores. Y Freud habla de superyo cultural. ¿Sí? Ahí, fíjense, ¿no?, una instancia psíquica, como dice, bueno, como construida también culturalmente, otra vez, difuminadas las barreras entre disciplinas, ¿no? Y Freud cuestiona, en otro texto, nuevamente al marxismo, en donde la lectura tradicional o más ortodoxa del marxismo, por ejemplo, consideraba la ideología como un resultado meramente superestructural de las relaciones económicas, ¿no? Freud le va a decir a esto, va a decir, ahí no yace toda la verdad, ¿sí? Y dice, las ideologías del superyo tienen un papel conservador de nuestros valores culturales que se transmiten de generación en generación, con un poderoso influjo en la vida humana independientemente de la economía, ¿no? O sea, pone en cuestión al marxismo, el marxismo más determinista, más tradicional, ¿no? Que todo lo anclaba a un solo punto en la base material, ¿no? Esta crítica que habla de las ideologías del superyo y su papel conservador, está en la 31ª conferencia, La descomposición de la personalidad psíquica, les digo por si a alguno le interesa buscarlo, ¿no? Pero en todo caso, para Freud somos depositarios de la cultura presente y pasada, llevamos alojadas las marcas culturales, tenemos introyectadas las leyes, los mandatos familiares de las personas significativas que nos atraviesan en la vida, ideales que nos atraviesan y que nos hacen en nuestra singularidad histórica. Es también esa construcción cultural, ¿sí? Por todo esto, ¿no?, es que justamente a partir de la intervención teórica tan potente, como es la del psicoanálisis, es que no podemos pensar, y yo creo que esto es algo que tenemos que aprenderlo, ¿no?, a los que nos interesa la vida política de nuestras sociedades, no podemos pensar las lógicas emancipatorias sin tener presente de qué está hecho el sujeto, ¿no? Ya estamos advertidos desde Freud de que no se trata nada más simplemente de un poder externo que nos oprime, sino que hay algo en nuestra propia Constitución, tenemos introyectado la ley, ¿sí? Tenemos el superyo adentro. Hay algo que nos constituye, que también puede ser terriblemente opresivo, ¿no? Y es súper conservador. Entonces ya sabemos a partir de Freud que ese circuito superyoico enlaza culpa, necesidad de castigo, sacrificio, ¿sí?, ante siempre la imposibilidad de alcanzar los mandatos superyoicos, ¿no?, que incluso nos puede empujar a la instauración de un amo más severo, ¿no?
Entonces, yo creo que aquí yace justamente el mensaje político de Freud, porque yo creo que sí, así se debe leer, como un mensaje político, ¿no? Se podrá superar un determinado antagonismo, pero no el antagonismo en cuanto tal. Se podrá eliminar en un determinado contexto a los opresores, los podemos derrotar, pero no podemos eliminar la opresión en cuanto tal. El poder es ineliminable, si me permiten decirlo de esa manera. Entonces suena como una advertencia para todos quienes creemos que a través de la lucha política puede venir un mundo mejor. Claro, hasta hay muchos más aspectos a considerar, porque el psicoanálisis sigue diciendo muchas cosas, ¿no? Qué sé yo, también, por ejemplo, Freud dice que no hay nada desde el vamos, algo, no puede considerarse que desde el vamos hay algo así como una totalidad coherentemente unificada bajo una identidad, es decir, que desde el vamos no hay individuo, Freud dice no hay individuo, ¿sí? Ni algo que se le parezca, no hay una unidad indivisa, ¿sí? Fundamento de sus propios pensamientos y funciones, ¿no? Sujeto de la conciencia y del conocimiento, no hay un individuo. Esto que nosotros llamamos el individuo no existe desde el vamos. Tiene que ser constituido, ¿sí? El individuo para Freud no es pleno ni nunca lo podrá ser, ¿sí? Por lo tanto, olvidémonos de plenitud subjetiva o social, ¿sí? No hay una unidad comparable al yo en cuanto individuo con conciencia de sí, con conciencia de su propio cuerpo, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Para estas teorías que están con esta idea del cuerpo como un lugar prístino, anterior y primordial, incontaminado desde no sé qué, desde donde construir la emancipación. Freud está diciendo no hay conciencia del propio cuerpo, eso se construye, ¿sí? Todo lo que hay, en todo caso, desde el inicio para Freud, es pura fragmentación. Solo al inicio hay pulsiones parciales persiguiendo objetos también parciales de manera anárquica. Solamente, dice Freud, a través de un nuevo acto psíquico es que el yo se constituye. O sea, no nacemos con nuestro yo forjado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso, después quizás al que le interesa análogamente, después la Kloimouth en Hegemonía y Estrategia Socialista, van a decir, así como para Freud el individuo es imposible, para la Kloimouth también lo va a hacer la sociedad. Ellos dicen, la sociedad es imposible, esa metáfora que usan. Lo que hay es lo social. ¿Qué es lo social? Bueno, una suerte de anudamiento entre diferencias, pero no hay una totalidad fundante de los procesos parciales. ¿Sí? Si no hay algo que se anuda ahí, que es la hegemonía, lo que hace Lazo, y siempre va a ser inestable, precario, al igual que yo, el yo es precario, ¿no? Es inestable, ¿sí? ¿No? Creo, ¿no? A veces nos miramos al espejo y decimos, ay, qué bien nos vemos, otra vez nos miramos al espejo y decimos, estoy horrible hoy, qué sé yo, bueno, eso tiene que ver con eso. El yo va bien, fluctúa, ¿no? No siempre no es tan firme, ¿no? Siempre es precario. En todo caso, hay fijaciones parciales de puntos nodales, ¿no? Y también, por ejemplo, otra cosa que es interesante marcar es que el descubrimiento freudiano del inconsciente tiene una importancia radical para la política, porque lo que nos dice, lo que podemos inferir, es que existe otra lógica que no se rige por la lógica de la no contradicción, ¿no? Uno, en general, cuando se hacen los análisis políticos, los análisis se hacen a partir de una lógica de la no contradicción, ¿no? Es decir, uno no puede ser, qué sé yo, parte del movimiento LGBT y al mismo tiempo conservador, eso sería una contradicción, ¿verdad? En principio, uno supone que si sos del movimiento LGBT y Q, no sé cuánta letra más, ¿por qué tenés que ser progresista, verdad? Bueno, no. De pronto encontrás gente que es súper conservadora, aunque pertenezca a este movimiento, ¿no? Eso sería pensarlo de la lógica de la no contradicción.
Ahora, Freud te dice, ojo, porque hay otra cosa, hay algo más, que el inconsciente no se rige por la lógica de la no contradicción, ¿sí? Se elige por la lógica articulatoria en todo caso, ¿no? Que es muy distinto, que se trata de la sobredeterminación de puntos nodales, pero bueno, no me voy a poner a contarle todo el rollo ese de la sobredeterminación, pero para el que le interese, les recomiendo que vayan a leer ¿cómo es? La interpretación de los sueños. Sí, Entonces, ya me estoy excediendo mucho, porque todavía me queda un cachito más. Entonces, pregunto acá, todas estas malas noticias que nos trae Freud, ¿no? ¿Son un llamado al inmovilismo y a la resignación? Bueno, algunos así lo han interpretado, ¿sí? De hecho, yo creo que de aquí, de estas malas noticias que nos trae Freud, es de donde surge la resistencia que muchos despierta dentro del campo del psicoanálisis la política de la emancipación. Hay muchos psicoanalistas que rechazan de plano la idea de la emancipación, ¿no? Y encontramos que muchos psicoanalistas, por esto, también asumen posiciones conservadoras, escépticas o cínicas frente a cualquier político que defienda algún ideal emancipador. Es más, hace unos pocos días, uno de los referentes, uno de los principales referentes de lacanianos a nivel mundial, ha dicho que lo que tenemos es meramente la oposición entre un capitalismo autoritario y un capitalismo democrático, que eso es lo único que hay. Y, o sea, está dando por hecho el triunfo definitivo del capitalismo, y en ese sentido está metiendo a Lacan, enlodándolo dentro de los históricos, y dentro de los teóricos del fin de la historia. Bueno, no sé si se imagina de quién es, pero... Entonces, yo creo que aquí justamente por toda esta, desde donde se construyen las resistencias de los psicoanalistas o parte de los psicoanalistas a trabajar la cuestión del psicoanálisis y la política, cuyo nudo, como decía, es la emancipación. Pero, y para pasar a lo último que quería comentar hoy, hay otra posición, por suerte, que es diferente, ¿no? Tanto a las resistencias que vienen desde la ciencia política, como a las resistencias que vienen desde el psicoanálisis. Y se trata justamente de una posición que se toma muy en serio las malas noticias que nos da Freud. Y por eso mismo, como nos tomamos muy en serio las malas noticias que nos trae Freud, es que sostenemos que hay que seguir asumiendo las tareas políticas o la tarea de la política de la emancipación. Entonces, quería ahora tomarme unos minutos para comentarle eso y ya termino, ¿no? ¿En qué consiste entonces la tarea política emancipatoria una vez que hemos asumido el mensaje político de Freud? Entonces yo creo que consiste en encontrar una alternativa a aquello que se presenta como algo que siempre estuvo ahí dado, pero esta alternativa ya no es más una transformación de una vez y para siempre, sino que tiene que ser una concepción rigurosa de las posibilidades que se abren justamente por la imposibilidad de cualquier totalización, plenitud o lo que Laclau llamó el cierre definitivo de lo social. Porque es asumiendo el mensaje político de Freud que se puede ver que es justamente esa imposibilidad, esa falla estructural, esa imposibilidad de un cierre absoluto y definitivo, lo que abre el espacio para la emancipación. ¿Sí? Y acá, si me permite, me voy a deslizar un poco a otro autor, que es Ernesto Laclau, quien trabaja con Freud, sigue el camino trazado por Freud y por Lacan,
Y nos dice justamente que el cierre de lo social es imposible, que todo orden desde el vamos siempre está dislocado. Siempre va a haber una dislocación, siempre va a haber alguna cosa que no funciona, algún antagonismo que de allí surge. Y Laclau dice la dislocación es constitutiva e ineradicable. ¿Sí? Por eso mismo, eso que no funciona, hay algo que nunca se puede ordenar completamente. No podemos ubicar siempre todos los lugares, roles, en una cuadrícula completa para alcanzar la totalidad, donde todo quede ordenadito, ¿no? Eso sería el cementerio, si me permiten. Ahí no pasa nada, está todo ubicado, ¿no? Dice, bueno, eso es imposible, ¿sí? Todo orden siempre está dislocado. ¿Sí? Y justamente esa falla que todo orden tiene, toda totalidad, es constitutiva e ineradicable, y esa falla justamente es la fuente de la libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no hay determinaciones, dice Laclau, de orden estructural para el sujeto. Por eso es la fuente de la libertad. ¿Sí? Es el momento de la decisión más allá de la estructura. O sea, la libertad no es si pedimos pizza o pedimos empanadas. No, esas son opciones dentro del orden de las posibilidades dadas. Acá estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de libertad. Eso de pedimos pizza o empanada es la libertad neoliberal, digamos, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? O sea, lo que se escapa al orden de las posibilidades dadas, cuando surge algo no previsto por el orden, ¿no? Es esa dislocación estructural, ¿sí? Escapa al orden de las posibilidades sedimentadas, también podríamos decir. ¿Sí? Es lo que permite traer algo nuevo, lo no calculado, y al mismo tiempo, ¿no? Es lo que permite, ¿no? O sea, eso no calculado es no calculado en relación a un orden, obviamente, ¿no? Por eso, ese es el lugar de la fuente de la libertad, es el lugar del sujeto, va a decir Laclau. En términos psicoanalíticos decimos, no, perdón, es el lugar del sujeto, lo decimos en términos psicoanalíticos, que es la forma en que lo dice Laclau, ¿no? ¿Por qué el sujeto surge allí? Porque es lo que va más allá de las determinaciones estructurales, ¿sí? Por eso dice Laclau, la dislocación es la propia forma de la libertad, dice en Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Es lo que permite que surja aquello lo que no es contemplado, es lo que habilita, en otros términos podríamos decir la reactivación, ¿sí? O también lo podemos llamar el momento de lo político propiamente, ¿no? La política sería los intercambios normativizados, sedimentados, ¿no? Las prácticas políticas institucionalizadas, digamos, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, todas las formas que están institucionalizadas, que entran perfectamente en el orden, digamos, de las posibilidades dadas. Eso sería la política, las prácticas rutinizadas, ¿no? Lo político tiene que ver con aquello que surge de este espacio, de esta fuente de la libertad, lo que irrumpe y pone en entredicho, conmociona aquello que está establecido, ¿no? Es lo que posibilita, eso es la reactivación, el momento de lo político, ¿no? La reactivación es la puesta en cuestión de las prácticas rutinizadas, eso que se da por naturalmente dado, bueno, no es tan natural, ¿no? Puede ser, es políticamente instituido. Ahora usted me dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la emancipación? Y bueno, yo creo que tiene todo que ver con la emancipación, porque es justamente creo que la emancipación es elevada al rango de concepto político cuando Laclau establece esta relación constitutiva entre fuente de la libertad, ¿sí? La dislocación como fuente de la libertad, momento de la reactivación, y es lo que permite la tarea política de la emancipación. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con tarea política de la emancipación? Y con esto ya sí voy terminando porque me parece que me fue un poco de tiempo. Supóngase, estamos frente a un momento de reactivación, ¿no? El acontecimiento, lo no calculado, ¿no?
el estallido de, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? El estallido de 2019, ¿no? Lo no calculado. Ahora, a ese estallido, yo creo que si creemos que se puede construir algo distinto y mejor, hay que acompañarlo, digamos, con una tarea política emancipatoria. Con una tarea política emancipatoria implica militancia, implica el desarrollo de una ética, de un compromiso militante, que asuma esa tarea política de la emancipación. ¿Y qué implica esta tarea política de la emancipación? Yo creo que implica algunas cosas. Por ejemplo, no considerar a la dislocación, esa falta que destotaliza lo social, otra forma de llamar a la dislocación, como un ultraje intolerable, como algo que hay que bloquear o anular, como lo pensaban los socialistas de antes. No es un ultraje intolerable. No solo porque cualquier intento de bloquear o anular la dislocación es imposible, sino porque esos intentos tienen un destino de opresión en la medida en que apuntan a obturar la fuente de la libertad. Hay que soportar la dislocación, hay que bancarse la falta, diríamos, ¿no? Una genuina tarea política emancipatoria requiere renunciar a cualquier intento totalizador, a cualquier cierre de lo social, ¿sí? Se trata de soportar la falta y no anularla. Entonces quizás debiéramos hablar, en vez de hablar de la noción de emancipación en mayúsculas y en singular, quizás habría que hablar, que sería la idea totalizadora de plenitud, tendríamos que hablar de emancipaciones en minúscula y en plural. Quizás pensar en figuras más modestas de la emancipación, pero que no por ello no vayan a efectivamente cambiar la vida de los sujetos. No sé. Me parece que también la tarea de la política de la emancipación supone estar advertidos de que si bien la emancipación supone la dislocación, nada, absolutamente nada nos asegura que todo momento de reactivación derive necesariamente en una instancia emancipadora, ¿sí? Digamos, la dislocación y la reactivación son condición necesaria, más no suficiente. Por eso digo, siempre tiene que ir acompañada por una tarea política de la emancipación, porque bien puede suceder que un momento de reactivación tenga una resolución reaccionaria, represiva o autoritaria, ¿sí? Que apunte a poner en caja el momento insurreccional y reponer aquellas prácticas sedimentadas que fueron cuestionadas, ¿sí? Por eso yo creo que justamente frente a la falta de garantías, que eso es lo que estoy hablando, es que hay que tener una ética del compromiso militante, asumir una tarea política de la emancipación. Y de estar advertidos de que no hay garantías, quiere decir que, aunque se alcanzan triunfos políticos, los derechos ganados hoy, nada nos asegura que mañana continúen, ¿no? Por eso mismo justamente debemos desarrollar una ética del compromiso militante. Una ética del compromiso militante para la emancipación debe estar advertida además que mientras el momento insurreccional que trae la reactivación puede tener ese atractivo de la dislocación temporal, ¿no? No sé si lo experimentaron con la insurrección de 2019, que trae esa fascinación, ese atractivo que trae ese momento de suspensión de las prácticas sedimentadas, ¿no? Tiene que estar advertido que el armado político que posteriormente intente traducir ese momento de la reactivación, que intente traducirlo en un nuevo armado institucional, en una contrahegemonía, en otra forma nueva, en armar nuevas prácticas que luego se sedimenten, no sé si me estoy explicando, siempre ese armado institucional va a traer decepciones y disgustos, siempre, porque nunca, jamás,
el intento de hacer una traducción institucional de ese momento de irrupción va a poder capturar por completo ese momento de irrupción. Siempre va a faltar algo, siempre va a sobrar algo, siempre va a haber un malestar. Nunca se traduce 100% un momento en el otro. Sin embargo, tenemos la obligación de hacerlo, ese intento de traducción, aunque siempre sea fallido, porque si no, no se cambia nada. Y una última cosa que me parece que habría que pensar es que la rutinización de las prácticas militantes nunca deben obturar la fuente de la libertad. No, dicho brevemente, no debemos nunca volvernos dogmáticos, estar siempre abiertos a alojar algo nuevo. Y bueno, es eso más o menos, es eso lo que quería contarles hoy, y bueno, estar advertidos, ¿no? De que la cosa es complicada, ¿no? Bueno, ya está, gracias. Si alguien tiene preguntas acá, y también vamos a revisar lo que hay en el chat. ¿Se entendió algo? Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Verdad? Es un comentario y una pregunta. Por favor. No, voy a partir por la pregunta, por lo que no. Sí, por lo que no. Cuando hablamos un poco de este imperativo superlógico que no admite límites, sí. Es decir, y que calza muy bien justamente con esta exigencia no liberal, no admite límites, y que calza también calza mucho con esta idea del coaching, la psicología positiva. Sí. Estos límites también que, bueno, se vincula en Lacan cuando se habla de la caída del padre, constante competencia, exigencia, sin límite alguno. Mi pregunta va justamente a esta idea de límites, como este vínculo entre emancipación y límite. Claro, como no límite, siempre siento yo, imaginariamente, combinamos la idea del límite como con un movimiento, como si el límite fuese estático, como si como si privase de algo. Y quizás en esta idea de emancipación, la idea de repensar o reconstruir el límite entra en algún lado. Entonces, finalmente, entendemos que no hay límites en el imperativo superlógico con el cual está la metodología, pero que al mismo tiempo es tanto esta exigencia, este no límite, esta constante exigencia, que finalmente hay un no movimiento en eso. Hay una posibilidad de no movimiento. Entonces, la relación, lo que me pregunto, es la relación entre emancipación y límite. ¿Qué papel juega lo emancipatorio con el límite? Vamos a poner límites, repensamos los límites, y en esos límites generamos también un movimiento que nos permita sentido, si se quiere, o que nos permita un movimiento más controlado dentro de ese límite, porque si lo llevamos a lo práctico, yo me imagino lo siguiente. Voy a intentar ejemplificarlo con algo del contexto como político actual nacional, a propósito de las elecciones y de las últimas elecciones que hemos tenido, si es que lo queremos decir desde lo electoral. Tenemos Bachelet, izquierda, totalmente como izquierda institucional, los Piñera, no Bachelet, los Piñera. Después tenemos Boric, después tenemos apruebo, después tenemos rechazo. Después tenemos votaciones parlamentarias que son de derecha, tenemos elecciones municipales que son de izquierda, y ahora ganan el rechazo. Entonces, finalmente, ¿qué me pasa a mí con eso? No es que eso sea una expresión necesariamente mala, sino que también cuando, por ejemplo, tenemos comunicación o conversamos con cuál es el contenido que hay
a la hora de votar lo que se vota finalmente, para mí hay un tal nivel de no límite que hay un no movimiento, una posibilidad de no movimiento. En el decir, por ejemplo, a dar cuenta de que cuando tú preguntas por qué, no hay una capacidad de respuesta clara, solo hay un sinsentido, por decirlo así. Para mí ese sinsentido es la capacidad la no capacidad que hemos tenido de superar ciertos límites de discusión, o límites, no límites emancipadores, que incluso están dentro de las mismas izquierdas. ¿Por qué vamos a presentar, por qué vamos a, por ejemplo, revelarnos, si se quiere, muchas veces quedamos en el hacer por hacer? Para mí, en ese sentido, la emancipación debiese ser reconsiderar, incluso reconstituir la idea del límite. Mira, yo, a mí, lo primero que te diría es, justamente el discurso capitalista, según Lacan, justamente produce un movimiento que lo que intenta hacer es un movimiento ilimitado, que lo que intenta hacer es bloquear la dislocación, esto de lo que hablábamos recién, la falla constitutiva, obturarla justamente para que no surja de allí el sujeto, para que no surja nada nuevo, ¿no? Así funciona, ¿no? Todo se vuelve mercancía, todo entra en ese circuito, como que no hay una afuera, como que no tiene un corte, ¿sí? Entonces el discurso capitalista, en si quiere la modalidad neoliberal, se presenta como absolutamente ilimitado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la opción o lo que nos permitiría algo nuevo? Es que justamente que surja ese sujeto, que aparezca lo no calculado, que haya algo que produzca un corte, ¿sí? Ahora, ese acontecimiento, eso que se produce un corte, nada te garantiza cuál pueda ser el resultado de eso. O sea, ¿qué es el límite? El límite para mí es ese espacio que permite que surja el sujeto. En este sentido el sujeto, la fuente de la libertad, eso es lo que puede ponerle un límite a este movimiento incesante del capitalismo, ¿no? En ese movimiento metonímico que todo el tiempo trata de obturar ahí la aparición de que surja algo distinto, ¿sí? Eso es lo que te diría en relación al límite y en lo ilimitado, si se quiere. Ahora, respecto de tu reflexión a la situación política de Chile, que es sumamente compleja, usted lo sabe mejor que yo no me atrevo mucho a opinar porque me resulta muy dificultoso, puedo pensarlo a mí como en una forma más general, si me permitís, que no solamente sea Chile, sino también lo pienso, más allá de todas las diferencias que podamos tener, pienso en Argentina, pienso en Brasil, ¿no? En nuestra región. Yo creo que en este momento el antagonismo que nosotros estamos atravesando como región, antagonismo político, tiene que ver con el modelo de la postdictadura y el modelo democrático. Eso es lo que está en disputa ahora. Me parece que es lo que está disputándose en Argentina, se está disputando aquí. ¿A qué me refiero con postdictadura? Postdictadura es aquello que nos quedó de la dictadura. ¿Qué son esos elementos que se inscribieron, que se tallaron a lo largo de nuestras dictaduras militares y que siguen funcionando hoy día? ¿Sí? Que siguen presentes, ¿no? Y que no hemos podido desarmar. Esas huellas, viste que Freud, por eso decía Freud, dice, nada se borra completamente, no podemos hablar como que si la dictadura ya pasó, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sigue presente de esos periodos en nuestras sociedades hoy? ¿Qué es lo que sigue ahí funcionando? ¿No? Me parece que hay ciertos arreglos institucionales, prácticas rutinizadas, formas que tenemos, que siguen ahí operando, ¿sí? Y me parece que todos estos años de gobiernos populistas en la región, con Lula, con los Kirchner, con Evo Morales, etc., hubo una suerte de suspensión o de puesta en entredicho de esas posdictaduras, ¿sí? A mí me parece, no sé, ustedes me lo dirán mejor, yo creo, desde afuera, a mí me parece que la irrupción del 2019 implicó un cuestionamiento del modelo postdictatorial chileno. O sea, se vino a poner en entredicho ese modelo. Y fueron ustedes quienes lo hicieron.
se puso en entredicho ese modelo. Ahora, ¿qué es esto? Ahora hay una disputa de poder, pues a ver quién prevalece y qué es lo que viene. Si se cierra por derecha y seguimos con el modelo postdictatorial, o se puede hacer otra cosa. Me parece, yo hago esa lectura, no sé, ustedes me dirán si estoy diciendo cualquier cosa o no. Pero, y a mí me parece que de otra forma, muy distinta a la Argentina, está pasando lo mismo. Hay un intento de volver al modelo, yo diría, previo al kirchnerismo, e inclusive para la radicalización que hay en este momento de la derecha en la Argentina, inclusive preperonista. Y en Argentina hablar de preperonismo es hablar de no tener derechos sociales, de cosas muy graves, digamos. Están tratando de ir hasta por todo eso. Entonces, yo creo que eso es lo que está en juego, ¿no? En este momento. O sea, demonizar a los líderes populares, acusarlos de corrupción, armarle causas judiciales, lo hicieron con Lula, lo hacen ahora con Cristina Kirchner. Todo eso tiene que ver con un intento de volver a un modelo postdictatorial, que estos distintos gobiernos pusieron en entredicho, intentaron hacer otra cosa, mejor, peor, eso es otra discusión, ¿verdad? Pero me parece que lo que está, esa es la lectura que hago de nuestra coyuntura latinoamericana, que lo que está en juego es eso, o un intento de retorno al modelo postdictatorial, o a ver si no. Yo esperaría que no, pero bueno, no sé, estamos viendo, ¿no? No sé si te contesté la pregunta, pero bueno. Acá tengo dos preguntas en el chat. Una es de Nicolás. Dice, en el intento de traducción de la insurrección 2019 y de sus pulsiones agresivas contrahegemónicas y antiautoritarias, ¿podemos entender desde ahí que tenemos un nuevo sujeto emancipado? ¿Podríamos decir que el insurrecto logra la emancipación, suponiendo que esa pulsión agresiva se haya sublimado con la idea de un nuevo marco constitucional? Gracias por la ponencia, cariños. Y hay otra siguiente que también está un poco ligada, y de Alejandra. ¿Identificas, Paula, cierta peligrosidad en las ideas de dominación de Freud y por consiguiente una cierta administración o gestión que pueda administrar el capitalismo siguiendo las mismas ideas, superyo, pulsión de muerte, etc., y así legitimar la dominación sádica? ¿Qué preguntas difíciles que hace? Bueno, la primera yo le diría, no hay una emancipación. Creo que era lo que trataba de decir. No hay un sujeto emancipado. Ya surgió un sujeto para la emancipación. Para la emancipación, y sabiendo que no hay la emancipación como tal, ¿no? O sea, es esto que decía, bueno, se podrá eliminar algún tipo de opresión, pero no la opresión en cuanto tal. O sea, no, se podrá alcanzar emancipaciones en plural, pero siempre estamos en camino, no es que está la emancipación. Entonces, un sujeto emancipado, así, no, diría eso. Un sujeto político para la emancipación, y bueno, eso sería muy bueno, ¿no? Que se forme ahí un pueblo que demande, que pelee por otro proyecto, digamos, de país. Pues, y bueno, yo creo que la segunda pregunta no sé si la puedo contestar, pero sí creo que si hay un mecanismo que engancha perfectamente con el superyo es el mecanismo del capitalismo, ¿no? Y toda esta figura del emprendedor de sí y de la meritocracia, justamente engancha y funciona muy bien ahí, como trabajan el superyo. Por ejemplo, yo trabajando el caso de Argentina, cuando sube el gobierno de derecha de Mauricio Macri en la Argentina en el año 2015, lo primero que empiezan a hacer muchísimos de estos participantes de ese gobierno es empezar a acusar, decían, bueno, ustedes fueron responsables de la fiesta populista. Era más o menos en esos términos, les decía, ustedes gastaron mucho, ustedes se creían que el salario le podía alcanzar para comprarse un auto, para viajar afuera, para comprarse un celular, eso es un derroche. O sea, empezaron a culpar al pueblo, a la gente, de que había habido una fiesta, un derroche, que ahora tenían que pagar y por eso ahora se podía ajustar. O sea, eso engancha con el mecanismo superyo. Entonces, ay, sí, no, sí, gastamos demasiado, no es verdad, no. Nosotros no podemos tener este acceso, este tipo de consumo. Bueno, sí, entonces, como mecanismo de donde enganchar y culpabilizador, para ahí
de ahí aprovechar para enganchar el ajuste al infinito, ¿no? Porque bueno, entonces no, tenés que ganar menos, pero no, ¿cómo? Que con vos, con tu sueldo, si sos un pobre empleado bancario, ¿cómo podés tener la ilusión de comprarte un auto? No. O sea, y creo que donde mejor opera, sí, claro, es con el discurso neoliberal, absolutamente. Y además que siempre el esfuerzo nunca termina, ¿no? Trabajo más y trabajo toda la semana, y entonces como no me alcanza, y como no me alcanza, además es mi culpa, por supuesto, tengo que ir a trabajar el fin de semana de Uber, y matarme y trabajar y no dormir, y cada vez más. Esa es como, ahí es donde está enganchando el super yo. En vez de uno reclamar más derechos, y dice, no, a ver, momento, esto está mal. No, uno se engancha y cuando más te sacrificás, peor es, porque nunca vas a estar a la altura de la circunstancia, entonces se va como una bola de nieve. Entonces, bueno, austeridad como mecanismo neoliberal. Exacto. Super yo. Estaba pensando como en esto de cómo la derecha se abre al principio, toma este vínculo con el psicoanálisis, estoy haciendo como un caso chileno, que son muy buenos para hacer diagnóstico las derechas. No sé si esos diagnósticos son muy buenos, pero sí muy buenos para hacer diagnóstico. Piensa Carlos Peña, por ejemplo, no sé si puede decir que es su derecho, pero hace un texto que se llama Malestar lo sacó después del estallido. Después escribe unas columnas, el caso Isquia, y empieza como a diagnosticar a los ministros de Boric, o Christian Barken, que es un literato, un empresario de la letra, acusa a la izquierda de onanista. Y creo que ahí con lo que se juega un poco, o sea, menos viéndolo así como a la rápida, como con cierta distancia que uno podría tomar gracias al psicoanálisis. Y creo que en eso nos podría tomar cierta, a la vez, distancia respecto a la posición militante. Entonces, está pensando como por un lado, cómo la derecha se ha apropiado también como de ciertas palabras, como manera de cambio del psicoanálisis, y al mismo tiempo cómo situar esa militancia, ¿cierto? Hacia la izquierda, que cómo se también, quizás me aparece otra pregunta, que cómo se sitúa en esa instancia, porque parece que a veces los psicoanalistas o los intelectuales quieren verse como por fuera, ¿no? Sí. Están un poco con la mirada angelical desde arriba de la ciudad, y no están ideologizados, no están... Bueno, pero eso es falso, te diría yo. No hay nadie que no se pueda sustraer al lenguaje, que pueda ponerse en un tercero imparcial, neutral, desde el cual realizar una crítica. Absolutamente todos estamos implicados y hablamos desde algún lugar. Que no reconozcan el lugar de enunciación desde el cual están hablando no quiere decir que ese lugar no existe. Entonces, a mí no hay mayor gesto ideológico que el de quien viene y te dice que es neutral. Ese es el que está más ideologizado. No le creo. Y bueno, te decía, hay posturas desde el psicoanálisis, con todas las malas noticias que el psicoanálisis nos trae, muchos psicoanalistas, por supuesto, que asumen una posición conservadora, o escéptica o cínica. Es muy cómodo también, ¿no? Ubicarse ahí y decir, señalar con el dedo, ¿no? Desde una supuesta exterioridad y marcar los errores de los otros que meten las patas en el barro y que se la juegan por un ideal. Es muy fácil hacer eso. Pero bueno, son mis posiciones. Después yo tengo mis problemas por pensar estas cosas, pero bueno. Acá hay dos preguntas más que deja Kenneth, que dice, ¿podrían ahondar en la idea de sobredeterminación? Y la otra, ¿qué relevancia tiene el trabajo de Althusser para pensar el presente? Bueno, yo te diría que para leer la idea de sobredeterminación, bueno, Althusser trabaja la cuestión de la sobredeterminación en un artículo que se llama, si no me equivoco, Contradicción y sobredeterminación, pero Althusser lo toma de Freud, ¿no? El concepto de sobredeterminación, y después quienes lo van a volver a traer son Laclau y Mouffe en Hegemonía y Estrategia Socialista. La noción de sobredeterminación para pensar las configuraciones sociales, digamos, ¿no? Ahora, Laclau y Mouffe vuelven a la noción, digamos, original de Freud de sobredeterminación, que si la quieren rastrear, es que pasa que es una cosa muy larga, ¿no? Pero la puedes leer
otra vez se me fue el nombre, en la interpretación de los sueños, ahí Freud desarrolla la idea de sobredeterminación, y esto implica justamente descubrir que hay otra lógica, que es la lógica del inconsciente, que no se rige por la lógica de la no contradicción, sino que hay otras, digamos, reglas gramaticales que tienen que ver con la condensación y el desplazamiento, ¿no? Y los puntos sobredeterminados que le dan cierto anclaje al discurso, que permiten que haya cierto sentido, son justamente los puntos nodales, o el punto capitón, dirá Lacan, o el significante vacío, dirá Laclau, que son aquellos donde convergen la mayor cantidad de cadenas asociativas por una lógica articulatoria, no de la no contradicción. Y eso es lo que permite que haya cierto sentido, cierto anclaje del discurso. Bueno, es un rollo muy largo, ¿no? Pero en todo caso, son puntos siempre precarios, contingentes, y lo que nos dicen es que no hay un anclaje último que sirva de fundamento que pueda explicar el todo, ¿no? Como un fundamento último que dé sentido al todo o a la totalidad, ¿no? Sino que se trata siempre de fijaciones parciales, de particularidades que vienen a estar sobredeterminadas y a dar un cierto sentido general, pero que nunca es total, no sé si me explico, siempre está barrado, es una falla. Entonces, esa sería la lógica de la sobredeterminación, ¿no? Que no es exactamente como lo piensa Althusser, que habla de la sobredeterminación en última instancia. Esto sería impensable para Freud, porque no hay una última instancia, no hay un último punto de anclaje, porque eso sería volver a la lógica fundacional. Entonces, pero bueno, es toda una discusión. Yo le diría a quien preguntó que lea la interpretación de los sueños, que lea este artículo de Althusser, y luego que lea la lectura que hace de la noción de sobredeterminación, la Chloe Muffe en Hegemonía y Estrategia Socialista, y como más o menos va a tener un camino. Son lecturas complejas, pero bueno, y luego no sé, que vaya a tomar algún seminario, que es muy largo, es una clase entera, imagínate, de 4 horas. Entonces, pero bueno. Bueno, acá, porque no sé si alguien acá en la misma sala tiene alguna otra pregunta, porque la sigue Kenneth, vuelve como cierre, dice: muchas personas que vienen de pueblos originarios dicen que el hablar esas lenguas es la solución al problema del capitalismo, porque en esas lenguas no hay yo. ¿Qué piensas de eso? Del solucionismo y la clausura de la política por medio de una negación del yo. Y otra que estaba antes: ¿se puede usar la lectura freudiana en el lado oscuro de la fuerza? ¿En el lado oscuro de La fuerza. Fue un guiño a eso? No entendí. la guerra de las galaxias. No, pues, nunca jamás vi las películas de la guerra de las galaxias, lo siento. No. Digamos, el macrismo es el lado oscuro de la fuerza. El pinochetismo. La constitución de Pinochet. Yo no conozco las lenguas originarias, pero me cuesta pensar que no tengan inconsciente. Entonces no pienso que se puedan sustraer de esto. Sí. En ese sentido, Y es el orden simbólico, es lo que hace el orden simbólico. Es parte del orden simbólico, es un discurso. pero no está separado del psicoanálisis, en el sentido de lo figurativo, de a qué me ancho, a qué tipo. Bueno, el psicoanálisis lee ese tipo de discurso, la religiosidad, cualquiera que ésta pueda ser, como parte del orden simbólico, sí. De que ciertos símbolos existan en ciertas culturas. Claro, sí, el orden simbólico existe, funciona, es lo que nos permite acá estar conversando, sí, claro. ¿Pero cómo se hace cargo? No entiendo cómo que se hace cargo. ¿Cómo lo explica que se hace cargo? Lo incorpora. Lo que pasa es que los simbólicos conceptos también, como en el concepto lacaniano, ¿no?
Claro, es parte del lenguaje, del orden, todo lo que nos hace sentido, ¿no? Digamos. Yo soy de otra área, no soy igual. Estoy de curiosa. No, sí, lo que pasa es que el orden simbólico también, y que toma la utilización como simbolismo. Entiendo, me falta un concepto. Sí. Sí. Bueno, lo primero, gracias por la conferencia, que me ha gustado mucho. Quería preguntarte por la relación entre psicoanálisis y republicanismo. Porque partiendo del psicoanálisis freudiano y de la idea de que no se puede suprimir la opresión, el poder es ineliminable, inmediatamente el psicoanálisis política se ha declinado como psicoanálisis marxismo, ¿no? Marx, Lenin, Trotsky han aparecido por aquí, ¿no? Pero alguien podría pensar, no soy yo porque no estoy en esa línea, pero alguien podría hacer la pregunta de que el republicanismo, sobre todo el republicanismo clásico, justamente ha pensado que la opresión no se puede suprimir, pero es preciso generar aquellos espacios institucionales que permitan minimizar la opresión, con cargos revocatorios, con el sorteo y el azar para la elección de representantes públicos, con el reconocimiento de la pluralidad, plurinacionalidad, lo que fuera. Estoy pensando sobre todo no tanto en el republicanismo triunfante del 19, sino el republicanismo de corte más social que podemos encontrar en algunos de los textos clásicos. Entonces, si consideras que puede haber algún vínculo o... Bueno, yo utilizaría las herramientas que da el psicoanálisis para pensar algún... o sea, pensar el republicanismo, hacer un análisis del republicanismo de la misma manera que puedo hacer, no sé, hacer un análisis de otro tipo de orden político, ¿no? Sería, si vos me decís, yo trataría de buscar cuáles son los puntos nodales, las cadenas asociativas que se hacen, los discursos de frontera, haría ese tipo de análisis desde categorías psicoanalíticas, ¿no? Lo haría desde ahí, después, bueno, no sé, ver qué uno encuentra, ¿no? Sí. Me parece más difícil el enfoque con el marxismo, que sí que tiene algunos de los textos clave de la idea de la posible supresión de la opresión, ¿no? De esa emancipación, esa superación por completo de la dominación del ser humano por parte del ser humano, ¿no? Y en cambio, en los socialismos no marxistas, socialismo democrático, hay muchas experiencias históricas, ¿no? Y incluso en el republicanismo, donde esa idea aparece de forma más evidente, la idea de que no del antagonismo constitutivo, digamos, sin erradicar. Bueno, sí, claro, sí. Sí, sería más, sí, claro, mucho más fácil desde leer eso desde el psicoanálisis, sí, claro. Sí, el antagonismo es inerradicable, sí. Y bueno, es tratar de pensar otra forma de cómo hacer con la política, ¿no? Porque en definitiva el marxismo clásico lo que apunta es una eliminación de la política, ¿no? Con eso de la sociedad reconciliada. Y si la política, desde una lectura psicoanalítica, la política tiene que ver con hacer con ese antagonismo, es inerradicable en este sentido, ¿no? Y qué suerte, ¿no? Que sea inerradicable, porque si no... Sé que tienen orígenes diferentes estos conceptos, pero hoy me da la impresión que son como muy similares entre ellos. Discurso hegemónico o superior o otro con mayúscula, o el discurso del amo, que de hecho el mismo Lacan también lo relacionaron con el capitalismo. Básicamente, sé que son autores diferentes, que tienen orígenes diferentes, pero serían casi lo mismo en este sentido, viendo desde el psicoanálisis político. ¿Qué cosa? ¿Todos estos conceptos? Todos los conceptos. No, bueno, tienen su especificidad. No me acuerdo cuáles me nombraste, hegemonía. Superior, otro película y discurso de la mente. Pero claro, son distintas categorías teóricas. El super-yo no es lo mismo que la hegemonía. No, tampoco puedes trasladar punto por punto, a ver, lo que son las categorías psicoanalíticas a la política, decir, bueno, el super-yo es la hegemonía, primero que no es. Son cosas distintas y están insertos en discursos teóricos diferentes, ¿no?
Si uno puede tratar de hacer ciertos enlaces, pero nunca una traducción punto por punto, no sé, qué sé yo, tenés la noción de hegemonía, que por ejemplo que desarrolla Ernesto Laclau, toma ciertas categorías del psicoanálisis, como el punto nodal de Freud, que está en la interpretación de los sueños, por ejemplo, y él lo retraduce, lo toma y hace algo con eso, pero lo plantea como el significante vacío y hace su producción teórica. Pero no es que vos podés traducir punto por punto Freud y decir, esto que dice Freud es esto que dice Laclau, no sé si me explico, ¿no? Y el gran otro con mayúscula, lacaniano, decir, bueno, es la hegemonía. No, ¿entendés? Entonces son, pues, son categorías que vos podés utilizar, pero bueno, no hacer esta traducción punto por punto, no diría que no son lo mismo. ¿Puedes establecer alguna relación entre el problema económico de la deuda como un eje central en la crítica al capitalismo y las funciones en el psicoanálisis? Bueno, le diría esto de ¿no? el circuito superyoico, ¿no? Superyo, siempre uno está en deuda, nunca está a la altura, necesidad de castigo. Yo lo pondría por ese lado. Con el psicoanálisis yo lo veo desde ahí. La cuestión por eso funciona también la cuestión de tenernos a todos endeudados, ¿no? Siempre estás debiendo ahí y siempre se busca que estemos endeudados, ¿no? Y hay un comentario que recomienda Sofía, dice, creo que las películas y sus guiones pueden ser un muy buen recurso para esta discusión, sobre todo por lo que extraigo de la lectura de Walter Benjamin sobre el cine. Les recomiendo la obra de arte en la época de su productividad técnica de este autor. Pensemos el inconsciente óptico también desde ahí. Gracias por la instancia y a Paula, muy buena presentación y bueno, hay muchos agradecimientos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y hay una última, perdón, Si el sujeto es imposible, lo social ni hablar. Nos queda la tarea de la construcción pese a las dislocaciones. Sí. ¿Esa construcción es la libertad? ¿De eso se trata la emancipación? No, el sujeto no es que es imposible. Lo que es imposible, yo ahí muy lacrosiana diría, lo que es imposible es la sociedad. Como la sociedad es imposible, hay que construir lo social. No hay nada que esté dado desde el vamos, como una totalidad coherentemente unificada. Entonces hay que construir. La libertad, yo ahí sigo a Laclau, al psicoanálisis. La libertad es esa falla estructural de cualquier construcción de orden. La libertad está ahí, para mí. Y la emancipación siempre en minúscula y en plural. Y eso diría. Muchas gracias. No, a ustedes. Se presentó. Paula, ella ganó el instituto. Qué bueno que esté. Porque anduve medio dividida entre las dos charlas. Claro. Pero no sé. Está bien, ¿verdad? Sí. He salido a veces con San Joaquín. Sí, claro. No, se estaba disfrutando de eso. Solo que necesitamos a alguien El enlace con lo que estaba pasando al otro lado. ya lo teníamos que hacer. Pero no, al final se resolvió. ¿Cuándo viniste? Estoy hace unos días y ya me voy. Ah, sí.
Sí, 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 sí. Estuvo bien. Esto le doy a... Detener grabación. Detener grabación.